Hola, buenas. Espero que se me escuche. Vamos a grabar este video de apoyatura a las clases que ya hemos tenido en Filosofía de la Educación, en la materia de Filosofía de la Educación para la carrera de Ciencias de la Educación acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y estamos particularmente transitando ya los últimos encuentros sobre el eje 3 que está vinculado a la epistemología. Y en ese contexto hemos atravesado, como dijimos en el video anterior, eh, un texto introductorio para plantear las cuestiones fundamentales de lo que es el planteamiento filosófico de la epistemología, y a partir de ahí trabajamos puntualmente la mirada política que planteaba Michel Foucault a partir de esa conferencia inaugural del orden del discurso, que se llamó el orden del discurso y que le dio inicio a su larga trayectoria de investigación al interior del Collège de France. En este caso, ahí nos posicionamos para poder pensar la epistemología vinculada a lo político, y dijimos que nuestra mirada, nuestra perspectiva, nuestro aporte a la formación de profesionales en ciencias de la educación estaba vinculado a hacer un ejercicio problemático de las formas de producción de conocimiento científico, y en este caso lo planteamos con un autor francés al interior de la tradición francesa de investigación. Y ahora empezamos a tener esta propuesta, que es la de Arturo Escobar, puntualmente en este libro, que es Autonomía y Diseño, ¿no? La realización de lo comunal. Es un libro del 2016 y que nos va a traer una serie de problemáticas y tensiones en función de una perspectiva no tan ubicada en el corazón de Europa, sino planteándola desde ya las tierras de nuestra América o América Latina, y que nos interesa traer como para empezar a tensionar. Así también damos pie y apertura a lo que será el próximo video vinculado a la perspectiva de la interseccionalidad y qué aportes trae esa idea, ese concepto de interseccionalidad a la hora de poder pensar las investigaciones, ¿no? La investigación en educación. Bueno, hecha esta introducción, esperemos que este video no sea tan extenso como el otro. Sí, en lo posible, de puntualizar algunas referencias que hace Arturo Escobar entonces en este libro. Sabemos que, o por lo menos comentamos, que Arturo Escobar forma parte una serie de pensadores, pensadoras que parten de lo que se ha denominado el grupo de modernidad colonialidad, que es como se ha posicionado esta serie de pensadoras y investigadoras también, como puede llegar a ser Catherine Walsh o incluso María Lugones, con quien vamos a mencionar bastante en el próximo video. Pensar en Enrique Dussel, en Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, Ricardo Lander, Ramón Grosfogel y, y varios más. En este caso Arturo Escobar forma parte un poco de esta línea de pensamiento. Él, digamos, tiene una amplia trayectoria, publicaciones que están más vinculadas a la cuestión de justamente el diseño, pero también de las políticas de desarrollo, los desarrollismos, de esa manera. Ha publicado libros como Más allá del tercer mundo, Sentí pensar con la Tierra, La invención del tercer mundo, El final del salvaje, ¿no? Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Sabemos que, si mal no tengo entendido, él estudió química, pero que se recibió también de antropólogo, o por lo menos es el título con el que se presenta. Y en principio poder decir bueno, que la propuesta de él está vinculada, para hacer una aproximación inicial, por lo menos en este libro, o a partir de este libro ha tenido un par de bloques de pensamiento, pero a partir de este libro de autonomía y diseño, a plantearse un cuestionamiento de las formas de producción de conocimiento científico, sobre todo vinculando siempre un posicionamiento que podríamos decir poscolonial, decolonial,
y que hay un planteo crítico, si se quiere, a las formas de esa producción de conocimiento, y puntualmente a la hora de todo lo que se puede denominar ciencia. Arturo va a partir en estas propuestas, si bien sus críticas han venido, él estuvo cursando con Foucault, con lo cual hay una fuerte línea del pensamiento postestructuralista que va a estar eh, propuesta en su pensamiento, en su perspectiva, en su mirada, pero en este libro puntualmente hay una serie de lineamientos que tienen que ver y que se vinculan a lo que se conocen como Design Studies o los estudios de diseño, que es una corriente de pensamiento, de propuesta, de perspectiva, que va a tener su fuerte en la década del 70 y el 80, sobre todo en la academia norteamericana, a partir de autores como Richard Buchanan, de, digamos, Tony Fry, perdón, de Víctor Margolin, y me parece que son algunos autores que han tenido un fuerte impacto en esta idea de lo que serían las teorías del diseño, del desarrollo, del desarrollismo, depende de cómo se lo traduzca, pero va más o menos por esos lados. Y en el caso de Arturo van a impactar bueno, como una propuesta, sobre todo cómo es esta idea de que se diseñan los futuros, ¿no? Creo que la problemática por el futuro, sobre todo ahora después post pandemia, ha estado bastante vinculada a cómo hemos pensado nuestras posibles continuidades existenciales y sobre todo qué futuro deseamos, pero también necesitamos, ¿no? Entonces creo que esta fuerte línea de Design Studies está presente en su planteamiento. Lo mismo pasa con una base fuerte que hace en lo que se conoce como teorías de la complejidad. Ahí, por supuesto, vinculado a Edgar Morán, vinculado a Humberto Maturana y a Francisco Varela. Bueno, ahí tenemos algunos libritos después para comentar. A Frijo Capra. O sea, la idea de que en principio no hay, por supuesto, una explicación directa para fenómenos complejos, por supuesto, y que estos autores van a estar proponiendo. Y después también una línea fuerte de planteamiento al respecto de lo que se conoce como el buen vivir, o todas las realidades que parten de una ontología, una ontología política o una propuesta ontológico-política comunal de todo lo que, por lo menos en Latinoamérica, en nuestra América, en Avia Yala y en las zonas andinas, se conoce como el buen vivir, con las distintas variantes que ese término suele tener, desde Kumemogen, desde Sumac Camaña, Sumac Causay, Ceci Irecani. Hay distintas formas de denominar, acorde el territorio, acorde la población que lo cobije, al pensamiento del buen vivir. Hay distintas maneras y funciona de distintas maneras también, pero eso no va a estar problematizado de manera tan directa, por lo menos en este libro de Arturo Escobar. Entonces, bueno, dicho esta breve introducción, posicionarlo a Arturo como antropólogo andino, antropólogo de suramericano, y desde esa posición tomar posturas ontológico-políticas al respecto de la producción de los diseños de futuros, ¿no? Para eso nosotros nos vamos a enfocar, por lo menos desde la cátedra, en este capítulo que se llama en el trasfondo de nuestra cultura, racionalismo, dualismo, ontológico y relacionalidad, con lo cual, en principio, más allá, si bien nos paramos en la propuesta de Arturo Escobar, la idea es que pensemos en la idea de pasar de una propuesta de construcción de pensamiento, digamos, de pensamiento científico, una epistemología política vinculada al racionalismo, pasarlo a la relacionalidad. Entonces, digamos que podríamos decir, hay un pasaje de la racionalidad a la relacionalidad. ¿Cómo va a ser ese pasaje? Decíamos que puntualmente el gran imperativo, la gran colonialidad, si se quiere, de la producción de conocimiento científico va a estar dado por el concepto de racionalismo vinculado a la tradición cartesiana, ¿no? al pensamiento
por un lado de René Descartes, pero también en realidad para cómo fue apropiado ese pensamiento de René Descartes y cómo a eso se le llamó cartesianismo y cuál fue criticado en sus diversas variantes, porque hubo relecturas sobre el pensamiento de Descartes vinculadas sobre todo a las fenomenologías radicales de Jean-Luc Marion principalmente, algunas cosas vinculadas a Jean-Luc Nancy también, dos filósofos contemporáneos que han hecho otras relecturas de Descartes, pero al margen eso no es tema de nuestro encuentro hoy. Entonces plantear en principio que la crítica que se va a estar haciendo es a la tradición cartesiana, al racionalismo, justamente por plantear una posición objetivista, que podríamos entenderlo como mecanicista en el plano de la cosmovisión, como reduccionista en algunos aspectos, o sea, al objetivar se limitan los vínculos y las relaciones que puede llegar a tener eso que está por ser estudiado. En algún aspecto con muchos tintes positivistas, ¿no? Todavía perdurables hoy en lo epistemológico, y hoy podríamos decir muy atado también a las formas en que las lógicas cibernéticas, computacionales, ¿no? Virtuales en las que estamos, también componen ese tipo de conocimiento y creo que hay una lógica ahí que está imperando también en esa producción de conocimiento. Arturo Escobar va a traer el pensamiento de Francisco Varela como bastante fuerte dentro de este capítulo y sobre todo para poder decir que de todo esto, de este pensamiento racionalista, de la tradición cartesiana, lo que se hereda es una fuerte tendencia a la producción de un conocimiento que se vuelve abstracto, ¿no? Dice en ese caso Francisco Varela, esta tendencia a encontrar el camino hacia la atmósfera enrarecida de lo general y lo formal, lo lógico y lo bien definido, lo representado y lo previsto, que caracteriza a nuestro mundo occidental, ¿no? Si el pensamiento occidental parte de una hegemonía, de una validación perdurable de la racionalidad, de la objetividad, de lo mecanicista, de lo reduccionista, de lo abstracto como un valor superior a la hora de poder evaluar formas de conocimiento. Esto lleva a Arturo a decir bueno, lo que se evidencia detrás de esto es un fuerte logocentrismo, ¿no? Esto es algo que ha sido también estudiado mucho por Jacques Derrida, que este logocentrismo, ¿no? Lo que va a tener es una fuerte creencia en la verdad lógica como el único, o por lo menos como el principal campo válido para el conocimiento de un mundo objetivo formado por cosas que se pueden conocer y por lo tanto ordenar y manipular a voluntad, ¿no? Esto es uno de los elementos clave, o sea, al objetivarlo es posible de manipularse de manera voluntaria, ¿no? Para esto una contrapropuesta, si se quiere, que utiliza Arturo Escobar es la referencia. Yo justo en este momento no estaría encontrando otro libro, pero por ejemplo este es uno de los libros de Francisco Varela y Humberto Maturana. Tienen varios libros más, por supuesto. Este es uno de los más queridos de mi parte por su propuesta de la autopoiesis, que es uno de los conceptos que de mi parte he trabajado y sigo sosteniendo, a la par de la simpoiesis y la cosmopoiesis. Pero justo uno de los elementos que va a traer Francisco Varela, de la tradición fenomenológica sobre todo, es la propuesta de lo que él llama una enacción, ¿no? Esta idea de la, digamos, de la enacción es pensada a nivel cognitivo como una acción encarnada. Dice Arturo Escobar, está basada en el supuesto de la unidad fundamental de ser y mundo, de nuestro arrojamiento inevitable en el mundo, y ese arrojamiento juntos, es decir, está enlazado, ¿no? Lo que nos trae es una presencia encarnada, ¿no? Corporizada. Un habitar en el mundo, al estilo de como lo puede plantear Tim Eingold, ¿no? Al hacer de este enfoque, sobre todo en activo, siempre estamos, dice Arturo, inmersos en una red de interacciones que es, a cada instante, el resultado de nuestras historias biológicas, culturales, necesariamente co-creamos el mundo con otros,
¿no? Humanos y no humanos, con quienes vivimos en coexistencia. Dice al respecto de esto entonces Escobar, la conclusión final de Maturana y Varela no es menos sorprendente e igualmente ajena al logocentrismo occidental, y cita, dice, solo tenemos el mundo que generamos con otros y solo el amor nos ayuda a generarlo. Esto es bien una propuesta de Humberto Maturana sobre todo, hay toda una pedagogía vinculada a, a la idea de amor, ¿no? Como vínculo de colaboración y de continuidad de la vida en ese vínculo, ¿no? La noción, después van a ser, tanto sobre todo Francisco Varela va a hacer una apelación al pensamiento budista como para traer un elemento no occidental, entonces va a ir al budismo para traer esta idea del cosurgimiento dependiente, un concepto de emergencia de la teoría de la complejidad también, y otras nociones afines concuerdan con esta opinión, dice, estos son principios de la relacionalidad. Entonces, como para resumir esta primera partecita muy rápida y como presentación de este pasaje que estamos deseando y buscando de una propuesta racional, de la racionalidad a la relacionalidad, es poder entender que no hay una distancia real entre el sujeto y el mundo, entre este dualismo entre el sujeto y el objeto, que esta idea que trae Escobar de Francisco Varela, de la tradición fenomenológica, del enfoque en activo, hace que podamos tener un principio que nos permita comprender y actuar digamos, en consecuencia, como una forma de co-crear el mundo con otros, humanos y no humanos, y traer esta idea también no solo de la tradición fenomenológica, que en parte, por supuesto, es, digamos, como efecto y producción también del conocimiento occidental, traer un elemento no occidental, en este caso oriental, eh, de la tradición budista, que nos permite esta idea de cosurgimiento dependiente. Por ahora esto, en breve volveremos. Lo que va a proponer entonces Arturo Escobar va a ser una serie de ideas que están vinculadas a qué tipo de creencias han sostenido esta racionalidad que ha triunfado, sobre todo a partir de la modernidad. Estamos hablando del siglo XVII en adelante. De ese tipo de modernidad hubo otras modernidades anteriores, un poco más complejas, pero de la modernidad racionalista que ha triunfado del siglo XVII en adelante, una serie de creencias que todavía se sostienen y que estaría bueno por ahí repensarlas a la hora de plantear una cierta epistemología vinculada a la relacionalidad y por ende algunas metodologías que pongan en juego estos principios epistemológico-ontológico-políticos, ¿no? Esto es algo que habíamos planteado desde el principio. Sabemos que estamos haciendo una propuesta epistemológica no necesariamente tradicional, sino vinculada más a un trastocamiento, diría Foucault, de un corte, ¿no? Y un enrarecimiento de ese discurso epistemológico para generar otras posibilidades de pensamiento y vinculadas a esta idea de la relacionalidad. Entonces se van a plantear una serie de creencias que son hoy por hoy casi básicamente no cuestionadas y que las vamos a tratar de cuestionar. Una está vinculada al individuo, otra a lo real, otra a la ciencia y otra a la economía. Entonces vamos por partes y las comentamos muy rápidamente. En principio, esta tradición cartesiana, racionalista, va a instaurar la legitimidad y la veracidad, sobre todo la certeza como concepto, de legitimidad y de veracidad, la idea de que es el individuo el que tiene la potestad, llamémosle, la legitimidad, el individuo hombre, por supuesto, racional, digo por supuesto porque es lo que se supone, ¿no? El hombre, que después cuando trabajemos en el próximo video, cuando hablemos de interseccionalidad, vamos a problematizar mucho más esto, es el hombre racional, es el hombre blanco, occidental, ¿no? Letrado, el que se entiende por individuo. Pero sobre todo a nivel, si se quiere, un poquito más ontológico, dar cuenta de que ese es individuo el que construye una de las ficciones más perdurables en Occidente, ¿no? Ese es el sujeto que se autolegitima y se sabe separado de como sujeto autónomo, ¿no? Para esto dice... o sea, digo, uno de los elementos que ahí plantea es que ese individuo
que tiene plena legitimidad a partir de su propia racionalidad, tiene superioridad también a nivel de especie con otras especies, y además tiene la condición de una especie de individuo posesivo, o sea, de propietario, ¿no? De apropiación de de, de este objeto de mundo, ¿no? De objeto y de mundo. Esto es re interesante porque uno de los, si bien no está planteado en este artículo, en este capítulo del libro, pero termina siendo, no termina siendo, es parte fundamental de la propuesta epistemológica occidental de esta racionalidad, que hay una búsqueda por capturar y apropiarse de las leyes del mundo para poder dominarla, ¿no? Esta condición de dominio. Por eso, a contrapelo, la relacionalidad como propuesta epistemológica no va a traer, siguiendo la línea no occidental, sino del pensamiento del buen vivir, las cosmovisiones del buen vivir, que la forma de hacer ciencia, la forma de conocer, y vinculada a esto que decíamos recién, ¿no? De cosurgimiento dependiente de lo que somos con el mundo y con los otros seres, es un principio de cuidado. Entonces ahí tenemos posturas muy diferentes. La ciencia tradicional occidental busca conocer para dominar, la ciencia, si se quiere, andina, la ciencia comunal, la ciencia no occidental, busca conocer para cuidar, ¿no? Y para cosurgir, co-crearse con lo que se está sucediendo, porque en definitiva hay un principio de vida de fondo que es transversal a todo lo existente. En este sentido, Escobar va a contraponer a este principio individuo separado, uno de los elementos fuertes del budismo, que desde hace ya 2500 años plantea la no existencia de lo que llamamos el yo, ¿no? Y a su vez, siguiendo un poco el budismo, sobre todo tibetano, va a plantear una idea de interser, ¿no? De una noción correlativa, que donde nada existe por sí mismo, hay un interexistente, y esta teoría del interser es, dice Escobar, una potente crítica a la idea moderna de que todo lo que percibimos es real en sí y por sí. Es decir, esta idea genera un principio de interdependencia, ¿no? Todo tiene que estar coexistiendo y se requiere coexistiendo. Va a apelar también a la noción del yo vacío, a lo que es muy similar a lo que Francisco Varela plantea como yo virtual, ¿no? Y que eso permite una lógica de autoorganización, pero también con otros, ¿no? Dice, cito puntualmente la página 169, la mente yo es una propiedad emergente de una red distribuida, o más bien de un mosaico de subredes, de las neuronas al lenguaje y los símbolos, ensamblado por un complejo proceso de ensayos e improvisaciones que no está estructurado de manera uniforme ni es el resultado de un diseño unificado. Esto creo que da muy claro el ejemplo de todo lo que estamos diciendo. Al respecto de eso, entonces, esto va a ser intestinamente, digamos, intrínsecamente una crítica a la creencia de lo real, ¿no? Ya si partimos de una crítica al individuo, hay una crítica evidente al principio de lo que entendemos por la realidad, donde la tradición racionalista, moderna y agreguemos colonial, trae una creencia de una realidad objetiva, un mundo exterior, de entidades materiales, ¿no? Distribuidas en el espacio, independientes, ¿no? Y que si bien interaccionan, tienen su propia individualidad. Para esto se reserva un concepto que engloba todo eso, y a eso se le llama universo. Esta noción de lo real refuerza la idea de un mundo único que exige, esto lo dice Escobar, que exige una verdad única sobre él. Los movimientos sociales, como el de los zapatistas, han señalado que este supuesto es de un mundo único con una verdad única, es uno de los fundamentos de la globalización neoliberal. Pensábamos un poco así, muy cercanamente a esto, cuánto ha imperado esta idea de lo global como una mutación de la idea de lo universal, ¿no? Y que me parece que ahí es donde está puesta la trampa, ¿no?
pensar que el capitalismo es el único método, la única manera de existencia, es una forma de pensar lo universal disfrazado de lo global o lo transnacional. Para esto entonces se va a hablar a partir del movimiento zapatista, ya no tanto de un mundo y una única verdad, sino de, sí, quizás de un mundo, pero donde quepan muchos mundos, ¿no? Esta es la célebre frase que nos permite decir y mutar el concepto de lo universal a lo pluriversal, al pluriverso. Esto está en las páginas 171. Dice entonces Escobar, ahí mismo, al enactuar un mundo de un solo mundo, esta metafísica euroamericana, como la de John Locke, invisibiliza realidades múltiples a través de procesos complejos que tienen que ver con el poder, ¿no? Entonces, al mostrar esto etnográficamente cómo las diferentes realidades son colapsadas con base en una sola exterioridad, se podría contrarrestar la política ontológica metafísica occidental con otra que opere sobre la base de la diferencia ontológica radical y la pluriversalidad, ¿no? Ahí aparece también, además de John Locke, Mario Blaser, Marisol de la Cadena, gente que ha pensado lo que, bueno, lo que se está denominando ontologías relacionales, ¿no? Y que están proponiendo la relacionalidad como este principio de coexistencia no jerárquica, aleatoria y coexistente que nos permite hablar de la pluriversalidad. En este sentido, el antropólogo Tim Ingold ha planteado este principio de relacionalidad también. Dice Escobar, el mundo, por el contrario, es una malla formada por hilos y líneas entretejidas. La idea del tejido está muy presente siempre en la epistemología andina. Habría que ir a ver simplemente eh, a Elvira Espejo, es una gran teórica, artista y epistemóloga, diríamos, para ilustrar en este concepto que va a hablar mucho del tejido. Siempre en movimiento, ¿no? Como que lo que va a plantear es que esto es un mundo en una malla formada de hilos y líneas entretejidas, siempre en movimiento, donde los humanos, como cualquier otro ser vivo, estamos inmersos en esta malla, partiendo de la consideración de culturas y filosofías animistas, ¿no? Eingold también llega, como algunos visionarios de la transición, algunos biólogos y biólogas, como siempre lo han sabido muchos indígenas y maestros espirituales, esto está clarísimo, a la idea de un universo sensible, ¿sí? Por eso a veces cuando las políticas neoliberales están permanentemente buscando la innovación, la innovación, la innovación, la innovación, quizás un gesto contraconductual, contrapolítico, no sé cómo decirlo, insurgente, eh, siempre es ir a la retaguardia, ¿no? No ir a la vanguardia, sino a la retaguardia, ir a buscar a las ancestralidades, algunos principios que por su tiempo y su percepción han tenido la perspicacia y la precisión de dar cuenta de un montón de elementos que hoy quizás no vengan bien para poder diseñar esos futuros que necesitamos. En ese aspecto entonces decíamos, el marco resultante no puede ser sino profundamente relacional, ¿no? Ante todo esto. Un universo sensible es aquel donde, y cita acá a Eingold, el potencial transformador dinámico de todo el campo de relaciones es aquel dentro del cual los seres de todo tipo continua y recíprocamente producen su existencia, ¿no? Las cosas son, en definitiva, sus relaciones. Esto es clave, esta es como si fuera el corolario de toda esta idea, poder pensar que no existen las cosas antes de sus relaciones. ¿No? No es que yo soy y me relaciono con, sino que estoy siendo en las relaciones que construyo, ¿no? Con todo lo que soy, con todo lo que existe, ¿no? Desde el libro, el mate, del mundo, la calle, la comida, con mi hogar, en los vínculos educativos. Entonces, esto es interesante porque yo no podríamos pensar, yo no soy docente, sino que me construyo docente todo el tiempo cada vez que tengo un vínculo, ¿no? Una relación más que un vínculo. Entonces, cada acontecimiento educativo, como ya lo trabajamos con Fernando Bárcena, va a estar plenamente actualizando virtualidades, ese yo virtual del que hablaba Varela, esas líneas, esas mallas, esas fibras que están tejiéndome y que me están haciendo coexistir en lo que estoy haciendo. Entonces, ahí hay un principio que es súper importante. Y no se trata solamente de una especie de ficcionalidad
o de paraguas, digamos, conceptual que nos permite, bueno, no, esto hay que enactuarlo, es encarnarlo y ponerlo en juego, y esto nos va a permitir inmediatamente, cuando eso se encarna, la posibilidad de otro tipo de trato y de relación en la forma de producción de los conocimientos, ¿no? Una tercera creencia que está muy presente eh, en este planteo de desmantelamiento de los principios rectores de la epistemología occidental, moderno-colonial, es la creencia en la ciencia. Dice Arturo Escobar, la creencia en lo real es en gran medida validada por una creencia igualmente naturalizada en el concepto de la ciencia como fundamento de cualquier pretensión autorizada de conocimiento de las ciencias modernas. A esto entonces acá se abre la puerta como para poder pensar cuánto de esta imposición de la ciencia como discurso legitimado se ha construido en lo que se puede llegar a llamar la violencia epistémica, ¿no? Algunas de estas tendencias de la imposición, ¿no? de las formas en que hay ciertas ciencias que han tenido mayor éxito y mayor legitimidad, se puede ver en cómo la hegemonía del conocimiento moderno trabaja no solo por legitimarse, sino por invisibilizar a otros saberes y otras formas de ser, o para convertirlos en alternativas no creíbles a lo que existe, ¿no? También es otra de las opciones, es decir, invisibilizar los saberes o convertirlos en alternativas no creíbles, como, digamos, para pensar de una manera, la medicina y la medicina tradicional, ¿no? O alternativa. Parece ser que son cosas diferentes, ¿no? Y después está la medicina, obviamente. La medicina es la que todos conocemos, la alopática, la que extirpa, la que violenta, la que medicaliza, eh, la que gesta una dependencia estricta al orden económico, ¿no? Bueno, y demás. Entonces, en ese punto, como bien lo plantea también, sobre todo, ¿no? Boaventura de Sousa Santos, en ese maravilloso libro que lo tengo ahí, no se va a ver, pero está por ahí atrás, que es Epistemologías del Sur, esta idea de violencia epistémica es fundamental porque es en la que está basada el éxito, en definitiva, de la verdad científica moderna, de lo que hoy nosotros seguimos conociendo como ciencia. Para Arturo Escobar, entonces, dice, la ciencia está pensada como una razón de Estado, ¿no? La ciencia funciona como el lenguaje más eficaz de la violencia desarrollista. E incluso, dice en la página 175, estandariza los formatos de disidencia. Al separar dice, la cognición del afecto y las ideas de los sentimientos en aras de la objetividad, la ciencia contribuye a aumentar la tendencia de la modernidad hacia las patologías del aislamiento y la violencia, lo que permite a los científicos recibir crédito por descubrimientos constructivos al mismo tiempo que evitan la responsabilidad de los destructivos, ¿no? Es re interesante eso. Pensar, por ejemplo, ¿no? La pandemia y quienes han creado la vacuna, se les va, por supuesto, a elogiar y a reconocer por los éxitos que han tenido, pero se les va a desconocer en muchos de los casos las muertes que han sucedido, ¿no? A partir de eso. Eso por poner un ejemplo muy simple, pero habría muchísimos más, ¿no? Podríamos hablar del SIDA en la década del 80, en muchas de las pestes inducidas en territorios no europeos a lo largo de la historia, y ni que hablar si nos vamos a la década del 30 en Estados Unidos, y ahí tenemos un montón de ejemplos más para poder hablar sobre esto que estamos diciendo. Finalmente, la cuarta creencia potente de la cual está hablando Escobar, a la cual hemos naturalizado, ¿no? Estas creencias son naturalizaciones en el individuo, en lo real, en la ciencia, en la economía. Y en la economía, evidentemente, desde fines del siglo XVIII en adelante, donde digamos, el ordenamiento industrial de la sociedad europea, donde se ha generado esta potencia del desarrollo, aún más dominante todavía a nivel civilizatorio, es la invención de lo que hemos llamado la economía, ¿no? Esta condición que Foucault incluso pensaba en Foucault porque ha propuesto esto como una de las variantes de la invención de la economía política, sobre todo, ¿no? Pero la ficción más poderosa que se ha inventado, dice Escobar en la página 176, es la idea esta del mercado autorregulador, ¿no? Dice Escobar, el imaginario económico, en términos de individuos que realizan
transacciones en los mercados, ¿no? Individuos que realizan transacciones en los mercados, la producción, el crecimiento ilimitado, el capital, el progreso, la escasez y el consumo continúa sin obstáculos, ¿no? Como todavía, por más que hemos cambiado muchas de las perspectivas de los modos de pensamiento, hay elementos que todavía perduran y que son la base de la forma de la construcción de esto que consideramos mundo y, por tanto, que va a tener efectos en la construcción de conocimiento científico, ¿no? El individuo, el mercado, la producción, el crecimiento ilimitado, el progreso, el capital, la escasez y el consumo. Son elementos que son invariables. Por tanto, dice en la página 177, la desnaturalización de la economía es un área de trabajo crítico activo. La desnaturalización de la economía. Por ejemplo, en la imaginación de economías diversas, de economías sociales y solidarias, más allá de la economía capitalista, las economías comunales, incluso más allá de las propuestas del decrecimiento que están pululando en Europa o de las economías alternativas al desarrollo, ¿no? Es decir, como hay una economía fuerte, dura, capitalista, que a la cual todo el mundo adhiere o la gran mayoría, y hay otras variantes, pero después hay que pensar otras formas que no tengan que ver con el consumo, con el individuo, sino que se puedan pensar más allá, sino vinculada al cuidado, vinculada a lo comunal, vinculada al sostenimiento de las formas de vida y de la coexistencia. Dice Arturo Escobar en la página entonces 177, descentrar la economía de la vida social y ecológica es una condición esencial de todo activismo y diseño de la transición, para la transición. Ni hay que hablar cuando tenemos que hablar de transiciones, por ejemplo, a nivel energético. Hace poco salió un libro de María Esteles Vampa al respecto de esa propuesta que me parece que podría ser una buena bibliografía al respecto de esto. A modo de resumen y para terminar esta parte, dice Escobar en la página 178, en la modernidad capitalista patriarcal aprendemos desde niños a darle prioridad a la producción y al consumo a costa de otras formas de valorar la existencia, al éxito individual en vez del buen vivir colectivo, a orientarnos hacia el futuro en vez de estar presente al presente, de habitar hic et nunc, es decir, aquí ahora, la cotidianeidad, y subordinar la espiritualidad al materialismo de las cosas, el ser al poseer. Vuelvo rápidamente. Aprendemos desde chiquitos en este régimen capitalista patriarcal a priorizar la producción, el consumo, el éxito individual, orientarnos hacia el futuro, a subordinar la espiritualidad al materialismo de las cosas, el ser al poseer. Al respecto de esto entonces, vamos a partir de esta idea de una serie de cuestionamientos y problemáticas a este dualismo ontológico, así lo llamaríamos, ¿no? La ontología, como dijimos ya en una de las clases, tiene que ver con todos los supuestos que van tejiéndose para poder entender qué tipo de entidades existen y por tanto cómo existen en el mundo de lo que entendemos por la realidad. Nuestras posturas ontológicas acerca de qué es el mundo, de qué es lo que somos o cómo llegamos a conocer el mundo y conocernos, definen nuestro ser, ¿no? Nuestro hacer, nuestro saber, nuestra manera de pensar, nuestra forma de historizar, si se quiere. Por eso, este tipo de supuestos, sobre todo los tipos de seres, ¿no? que coexisten y que, digamos, construyen una ontología con determinadas configuraciones socionaturales y que se manifiestan en relatos, es lo que va a tener una especie de consistencia. Vuelvo sobre esto, ¿no? ¿Qué tipos de seres entendemos que existen? ¿Qué determinadas configuraciones socionaturales estamos aceptando? Y sobre todo, ¿qué tipo de relatos estamos manifestando ante esto, ¿no? Las ontologías se manifiestan en los relatos, ¿no? Esto es los tres puntos estos son los que marca Mario Blaser para poder dar cuenta de cómo testear, si se quiere, cómo evaluar una cosmovisión o una ontología, ¿no?
que hay de fondo. La nuestra, en definitiva, siempre ha construido y se ha construido como dentro de esta modernidad eurocentrada, vinculando la dicotomía, este dualismo ontológico entre naturaleza y cultura, entre nosotros y ellos, ¿no? Occidente y el resto, los modernos y los no modernos, los civilizados y los salvajes, la civilización y la barbarie, ¿no? El sujeto y el objeto, ¿no? Esas tres cosas son fundamentales. Naturaleza, cultura, nosotros, ellos, sujeto, objeto, o mente, cuerpo y demás. Esto también va a estar planteado en lo que es el campo de la investigación, como las investigaciones que se hacen desde la academia, las investigaciones que se hacen desde el activismo o las militancias. Entonces hay una dicotomía entre la teorización académica, la teorización, si es que existe, o la practicidad de la militancia, y eso se contrapone. Y bueno, la búsqueda es cómo hacer investigaciones militantes, cómo entrelazar los saberes propios de la calle, los saberes propios del andar, los saberes propios de otros espacios que no son la academia, o cómo la academia también deviene otros espacios. Son preguntas que nos quedan para seguir pensándonos en esto. Entonces vamos a pasar puntualmente a plantear dos observaciones que hace Arturo Escobar al respecto de estas dualidades ontológicas. Una es que el problema no son las dualidades. La primera observación, esto en la página 182, el problema no es que existan dualidades, sino es que esas dualidades terminan siendo jerárquicas. Entonces siempre hay una jerarquía en estos pares binarios que se imponen, y esto que Aníbal Quijano, por supuesto, ha llamado la colonialidad del poder, es la clasificación jerárquica de las diferencias, ¿no? Ahí es donde hay una supremacía de un modo de conocimiento y una subordinación de todos otros modos de conocimiento, con lo cual se destruyen también. Esta es la violencia epistémica de la que estamos hablando, ¿no? Y para esto me parece interesante rescatar esta otra, digamos, propuesta, esa segunda observación, es que estos tres dualismos que hemos planteado, ¿no? Los repito brevemente: naturaleza-cultura, nosotros-ellos, sujeto-objeto. Para Arturo Escobar, estos tres dualismos se despliegan a través de otras divisiones, incluyendo, por supuesto que no estamos haciendo una lista exhaustiva, lo humano y lo no humano, lo vivo e inerte, la razón y emoción, ideas y sentimientos, lo real y sus representaciones, lo secular y lo espiritual sagrado, lo vivo y lo muerto, lo individual y lo colectivo, la ciencia entendida como racionalidad y universalidad, y la no ciencia como creencia, fe y racionalidad, conocimiento culturalmente específico, hechos y valores, desarrollo y subdesarrollo. Como que esa lista de esas tres habría que complementarlas con todas estas, ¿no? Finalmente dice Arturo Escobar en la página 185: este énfasis reciente favorece el surgimiento de un campo ontológico político emergente con el potencial para reorientar la práctica cultural y social de maneras que promuevan los objetivos interrelacionados de la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la pluriversalidad. Luego de todo esto, plantear la activación política de la relacionalidad. Llegamos entonces ya después de esta gran crítica de los dualismos ontológicos, a la ciencia moderna eurocentrada, colonial, vamos a la propuesta un poco más específica, más afirmativa, vinculada. Ya llevamos 43 minutos. Bueno, vamos a tratar de estos 15 de salvar esta propuesta. Dice: la activación política de la relacionalidad. Nuestra hipótesis, dice Arturo Escobar en la página 185, es que este proceso supone una activación política de la relacionalidad, y cita a Mario Blaser. Esta activación se puede entrever de lo que está sucediendo en campos como el activismo ambiental y por la soberanía alimentaria, en algunas tendencias de educación superior y vocacional, algunas concepciones de lo empresarial y las economías alternativas, tecnologías digitales, algunas variedades de ambientalismo urbano y tecnología verde, ¿no? Un énfasis en formas de ser y hacer no dualistas. Este es el punto clave, ¿no? Postcapitalistas y no liberales.
Esto lo marca en la página 185 y es clave. Es decir, ¿cómo hacemos para generar esta activación política de la relacionalidad? Es buscar propuestas donde se ponga el énfasis en formas de ser y hacer no dualistas, postcapitalistas y no liberales. Va a enumerar una serie larga donde se va a hablar de teorizar la productividad, dice, de la vida en todas sus dimensiones, su vibrante materialidad, como dice Jean Bennett, ¿no? Hablar de una especie de inmanencia y de intensidad ineluctables. Otras propuestas que subrayan la amplia gama de agencia, ¿no? Asociada con los no humanos y la multiplicidad de formas como el mundo es ensamblado. Nosotros hablábamos la otra vez que al final no pudimos llegar a hablar en esta cursada de este texto de Manuel de Landa, de la teoría de los ensamblajes. Por supuesto, no lo tengo acá a mano, pero bueno, los libros de Bruno Latour, recientemente fallecido. Otras propuestas vuelven a la cuestión de la corporalidad, mediante las cuales se construye el sujeto y el mundo, ¿no? Ahí se cita, se habla de Elizabeth Gross, pero podemos citar un montón más para hablar de esta vuelta a la corporalidad, este giro corporal que se le suele llamar, ¿no? Otras propuestas explorarán la vida social como un devenir abierto, como conceptualizaciones vinculadas a las relaciones entre especies. Bueno, hay un montón de ideas ahí propuestas que las pueden revisar en la página 186. Sí, me inclino por tomar, por ejemplo, acá se cita una afirmación de la sensibilidad de todos los seres vivos. Esto me parece que sí es una de las últimas propuestas y que me parece que tiene mucha relevancia, ¿no? Se va a hablar de Kim Talvier, que es una teórica indígena norteamericana que va a traer entre varias propuestas, pero sobre todo esta fuerza activa de lo anímico vital, vinculada a una fuerza espiritual, no externa, sino que es propia de la materia viviente, algo así muy similar a lo que se propone desde la física cuántica y las lecturas que hace Karen Barad, pero también sobre la materia vibrante que hace Jane Bennett. Va por la mano, pero con una impronta que viene del pensamiento indígena y que es la idea de esta afirmación de sensibilidad de todos los seres vivos, no solo para nuestra manera de entender la conciencia como una propiedad profusamente distribuida de todos los seres, sino también, dice Escobar, cómo es co-creado el mundo a partir de flujos incesantes de energía y materia, que algunos entienden en términos de fuerza espiritual que impregna incluso lo que los modernos consideran un mundo inanimado, ¿no? O sea, todo lo que desde la modernidad se entiende como inanimado, por tanto objetivable y por tanto pasible de ser capturado, estas propuestas lo van a entender como activo y viviente y por tanto coexistente. Ante esto, entonces decíamos la propuesta de Vin Deloria y de Kim Talvier, que creo que se pueden ir a revisar, donde se argumenta, quienes argumentan, ¿no? Estas tendencias digamos, que declaran estas perspectivas que imputan a los no humanos biografías y vidas políticas de apariencia humana que suponen existencia un tanto independientes y sobre todo que todavía son insuficientes para describir todas las relaciones entre los seres. Acá va a haber una apuesta por realmente una afirmación de estas existencias como digamos coexistente en el mismo valor que el ser humano, que es algo que para la modernidad es impensado. Por tanto, se va a estar proponiendo una especie de pansensibilidad, dice Escobar, esta autora de origen indígena norteamericano, como ya dijimos. También nos presiona a pensar, esto lo dice Escobar, cómo algunas de las tendencias teóricas de avanzada reproducen los binarismos modernos, incluyendo la idea de vida no vida, impidiendo que, por ejemplo, las piedras, los árboles o los truenos sean vistos como fuerzas efectivas en el mundo y que incluso tengan sensibilidad, ¿no? Sobre la concepción de pansensibilidad. Estaba pensando, es una crítica que también hace Marion Silió en este libro que se llama El libro de las larvas. También va a estar un poco vinculada a esta propuesta desde otro aspecto, pero sí una crítica a este dualismo, cómo se reconvierte el dualismo, ¿no? Y que a veces parece ser que cuando se habla del
de lo humano y lo no humano, y parece ser que en lo no humano entra todo lo que pareciera ser que no es humano, entonces se pierde dentro de esa categoría de lo no humano, esto lo dice Marion Silio, se pierde dentro de lo no humano la diversidad de todas esas variantes que hay dentro de lo no humano, ¿no? Entonces pareciera ser que se reintroduce otra vez el dualismo y eso pierde riqueza. Página 188 y 189, espero ya poder ir terminando. Sí, ya creo que sí. Se va a preguntar Escobar, ¿siguen estas tendencias críticas funcionando dentro de una episteme renovada, pero todavía principalmente occidental y moderna? ¿No? Decíamos, parece ser que son posturas críticas, pero como, ¿en qué momento reconvierten y reintroducen algunas posturas occidentales? Entonces va a decir, la hipótesis que va a plantear Escobar es, como hipótesis provisional, por supuesto, dice, sostengo que la dependencia de formas de racionalidad y análisis logocéntrico de larga data sigue siendo fundamental para la producción académica crítica. Incluyendo este libro, dice, ¿no? Este libro, acá. Incluyendo este libro. Y que a pesar de su notable productividad, tiene consecuencias para ir más allá de las antologías dualistas. Para desarrollar esta hipótesis, aunque de forma rudimentaria, comienzo recordando el argumento de Francisco Varela y sus colegas sobre los límites de la racionalidad abstracta y su insistencia en unir la reflexión y la experiencia, ¿no? Dice y cita a Francisco Varela en un libro que no lo tengo acá a mano, que se llama De Cuerpo Presente, está traducido como De Cuerpo Presente, el libro se llama de la mente incorporada, sería corporalizada, encarnada, vamos a decir, la mente encarnada, sería la traducción, que es de Varela, Thompson y Roche, y en ese libro, en la página 190, se cita lo siguiente: la reflexión no es sólo sobre la experiencia, la reflexión es una forma de la experiencia. Bueno, con esa frase tenemos para hacernos una panzada. ¿Por qué? Porque ahí donde se nota en la diferencia entre el sobre y el es, se nota la diferencia de la problemática que veníamos trayendo. Si pensamos en la dicotomía de la producción de conocimiento científica, académica por un lado y militante o activista por otro, barrial por otro, podemos decir que en realidad hay una coimplicancia, y ahí es donde el valor de por qué trae la hipótesis de Francisco Varela Arturo Escobar, es poder decir que la reflexión que se hace en las propuestas no académicas, si se quiere, es una forma de experiencia, tanto como la forma de experiencia que hacen las reflexiones la academia. Es decir, ya no es tanto que existe la dicotomía reflexión y experiencia, sino que coexisten. Ya hacer una experiencia es reflexiva. Hacer esa experiencia, lo cual me acuerdo con Bárcena que trabajamos esta distinción con tener experiencia, es poder proponer entonces, ¿no?, que esta reflexión, este proceso reflexivo que es experiencia, es una experiencia atenta, abierta, encarnada de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y por tanto nos permite tejer algunos conceptos también sentidos, por eso se habla mucho del sentir pensar, ¿no? Algunos le dicen, siguiendo a Falsborda y a, bueno, una serie de teóricos más, sentir pensar, y esa reflexión teórica que podría ser abstracta, pero acá no tiene por qué ser distanciada o separada del cuerpo. O sea, hay conceptos que te afectan, que te conmueven, hay ideas que conmueven, hay formas de tejer un encuentro académico que conmueve. Pero eso no quita que no sea abstracto en algún aspecto y que no sea teórico, ¿no? Entonces esas formas también pueden trasladar la forma de investigar, ¿no? de producir conocimiento, información, a la hora de pensar la investigación. Bueno, dicho esto, por supuesto, entramos en el último apartado del cual quisiera hablar. Ya nos queda muy poquitito. En ese último apartado final que tiene el capítulo, que se llama Relacionalidad, más allá de la brecha naturaleza-cultura,
comienza diciendo Escobar: hay muchas maneras de entender la relacionalidad. El dualismo es una forma de relacionalidad, pero, todo lo conversado, asume la preexistencia de entidades distintas cuya esencia respectiva no dependen fundamentalmente de su relación con otras entidades. Existen en y por sí mismas. Las teorías de red implican un esfuerzo más serio por tomar en cuenta el papel de las interacciones en la constitución de las cosas y los seres. Esto está en la página 194. Se pregunta entonces, ¿es posible desarrollar una noción más profunda de relacionalidad en la que la relación, y cita a Eingold, a Strattern y demás, impregne radicalmente todo el orden de las cosas? Me parece una pregunta fundamental esto, ¿no? Para toda la discusión que venimos teniendo. Entendemos que la relacionalidad puede ser el dualismo, pero que ese dualismo va a plantear las creencias todas que ya hablamos. El individuo, el objeto, es decir, hay una esencia que se constituye a sí misma y de que no dependen de su relación con otras entidades para ser. Por eso son en y por sí mismas. Entonces, son dos objetos que se vinculan. Es la persona, el yo, con el yo. Entonces, cuando se habla de intersubjetivo, hay que tener mucho cuidado que esa idea de lo subjetivo no se confunda con el individuo, ¿no? Lo intersubjetivo muchas veces puede terminar siendo, si no se especifican algunas cosas, terminan siendo sujeto a sujeto, ¿no? Sujeto único, unificado, esencial, en y por sí mismo, vinculado con lo otro. Esto es algo que, para llevarlo a un campo mucho más directo, es lo que terminan proponiendo muchas políticas de lo virtual en el sentido de las redes sociales, en tanto que a partir de la distribución algorítmica siempre terminamos conversando con las personas que son afines, y a la hora de poder tener, digamos, algún encuentro, muchas veces azaroso, con personas que piensan radicalmente diferente a nosotros, se encuentra como una conversación entre mónadas, diría Leibniz, perdón la cita filosófica, pero entre elementos totalmente distintos, es decir, individuos totalmente distintos, con lo cual no puede haber vínculo posible. La idea sería ver cómo en realidad no hay individuos cerrados, únicos, sino que hay interacciones o interacciones que permiten entrelazar para producir otras formas de existencias comunes, ¿no? Por eso la pregunta clave que hace Arturo Escobar acá en esta página 194, que ¿es posible desarrollar una noción más profunda de la relacionalidad en la que la relación impregne radicalmente todo el orden de las cosas? Va a tomar nota de una bióloga que se llama Kriti Sharman, que introduce, dice, ¿no?, una distinción útil en las teorías de la interdependencia entre aquellas que postulan un salto de ver las cosas como aisladas a considerarlas como interactuando, ¿no? Y las más radicales, dice la nota, que ven otro tipo de salto, uno que vaya a considerar las cosas en interacción, a verlas como mutuamente constituidas. Y esto lo plantea una bióloga, o sea, pensando que tradicionalmente sería una ciencia que representa el canon de las ciencias occidentales, hacer ese salto, ya no entre individuos, sino mutuamente constituidas. Para esto entonces, y ya casi terminando, ya lo último que podemos llegar a decir, rozando los 59 minutos, la hora de video, es lo que me parece casi lo fundamental, lo clave, lo que resume casi todo el capítulo. Está en la página 195, que dice lo siguiente: un principio general que me parece útil, dice Escobar, es que una ontología relacional es aquella dentro de la cual nada preexiste a las relaciones que la constituyen. Nada preexiste a las relaciones que la constituyen. En estas ontologías la vida es interrelación, interdependencia, de principio a fin, siempre y en todo momento.
Ante esta propuesta, creo que me parece que queda evidente lo que recién decíamos de esta bióloga que se llama Kriti Sharman, donde deseamos ya romper con esa barrera del individuo que nos contiene y expandirnos en esa idea proliferante que disemina, ¿no?, la idea de expansión de lo que somos en relación a la composición de relaciones. Lo relacional, las ontologías relacionales constituyen este principio como fundamental. No que existan individuos, sino que los individuos están siendo permanentemente en función de sus relaciones. Esto para mí es un cambio cualitativo fundamental, ontológico, político, para poder entender la creencia de lo que somos como individuos, de la creencia de la realidad, de la creencia en la verdad, de la creencia en la veracidad de la ciencia, en la creencia de las economías, ¿no? Es decir, la economía todo el tiempo está tendiéndonos a crearnos entre la captura y el consumo a reforzar nuestra condición yoica, ¿no? Por eso este principio de la ontología relacional, que va a estar muy de la mano, insisto, con muchos principios no occidentales de la física cuántica, por eso por ahí pensaba en esta idea que aparece acá, en estas ontologías de la vida, dice Escobar, es interrelación e interdependencia, ¿no? Y yo creo que esa interdependencia no es menor, ¿no? Hay una construcción codependiente todo el tiempo. Y me parece que ahí es donde está puesto el énfasis de toda la propuesta y que vuelve, ¿no?, en la página 95 a la tradición budista para hablar del interser, ¿no?, donde todo interexiste, intersomos, dice, interexistimos con todo el planeta, esto lo dice Escobar ahí, donde va a retomar otra vez la propuesta fenomenológica para poder hablar de una coexistencia, ¿no?, una coincidencia ininterrumpida, dicen Maturana y Varela, una coincidencia ininterrumpida entre nuestro ser, hacer y conocer, ¿no? Está todo junto. En uno de los libros pero también en el árbol del conocimiento. Por tanto, dice Escobar, los antropólogos que trabajan con grupos indígenas en las Amazonas o en América del Norte, con grupos aborígenes en Australia, o con varios grupos en la Melanesia, incluyendo figuras claves como Tim Eingold, Marilyn Strathern, Philippe de Colá, Eduardo Viveiros de Castro, han descrito los modelos locales de la naturaleza que subyacen mundos relacionales ontológicamente vibrantes, ¿no? Mundos relacionales ontológicamente vibrantes. Por tanto, una búsqueda de occidentes alternativos, de modernidades no dominantes. Hay una especie de propuesta ahí también, donde se utiliza, Escobar va a traer al biólogo Brian Goodwin, ¿no?, como ejemplo, que habla de una ciencia de cualidades que reconoce la importancia de los sentimientos y las emociones, o incluso mismo de Boaventura de Sousa Santos, donde se propone la idea de la existencia de un occidente no occidentalista, ¿no? Finalmente, entonces, dice Escobar, dejaré pendientes si señalar los dualismos es suficiente para deshacerse de su colonialidad. El mencionar, acá esto es dualista. Va a quedar pendiente esa pregunta, ¿no? Si denunciar ese dualismo sirve, ¿no?, para deshacerse de esa colonialidad. Como ha sugerido para que esto, dice, como he sugerido para que esto suceda, es necesario salir del espacio puramente teórico para entrar en algún dominio de la experiencia y práctica política, contemplativa, o aún dentro de los mundos de la política pública o lo que sea, ¿no? En otras palabras, es imperativo relacionarse con mundos en los que es imposible hablar de naturaleza y cultura como separado. Como palabras finales y para terminar, finalmente, 1:04 llevamos, dice Escobar en la página 200, con la progresiva expansión de las formas dominantes de la modernidad, la humanidad comenzó su viaje cultural, existencial y político hacia el dualismo ontológico. A partir de una historia local, en algunos rincones de Europa, este viaje se convirtió en un diseño global. Esto ahí cita a Walter Mignol,
Se pregunta Escobar entonces, ¿es posible entonces reorientar esa tradición y redirigir el viaje en una dirección completamente diferente, como ya está sucediendo en muchas formas? ¿Es este el significado más profundo de la crisis ecológica y social planetaria, o al menos una de sus dimensiones importantes? ¿Puede el diseño jugar un papel en esta reorientación del trasfondo cultural y del viaje? Así termina este capítulo, en el que también termina nuestro video, en el que hemos tratado de plantear esa hipótesis fundamental, necesaria, ontológico-política, de tejer una epistemología no eurocéntrica, no moderno-colonial, de los dualismos ontológicos jerarquizados, de la racionalidad como eje de la neutralidad, el objetivismo, el mecanicismo, ¿no?, de lo abstracto, y proponer este pasaje a la relacionalidad, un cambio ontológico, político, para poder establecer esta ontología relacional o proponer esta ontología relacional en la que dar cuenta de este principio fundamental de que nada preexiste a las relaciones que lo constituyen, ¿no?, de aquello que se constituye. En fin, esperemos que esta propuesta de Arturo Escobar, con la cual continuaremos ya más en un posicionamiento político a partir del concepto de interseccionalidad en el próximo encuentro, video. Esperemos que les acompañe en este proceso de pensamiento de las formas de producir y de construir el conocimiento científico, y sobre todo para poder tejer otras metodologías que nos permitan dar cuenta de este tipo de principios ontológicos políticos que sin duda están buscando no ya construir una realidad objetiva para poder dominarla, sino una realidad coexistente para poder cuidarnos entre todos, porque es lo único que tenemos para vivir esto. Así que les agradezco mucho haber llegado a este horario, a este tiempo, la escucha. Esperemos que esto les sirva y pronto nos encontraremos para ya ir terminando esta cursada. Muchas gracias y nos vemos ahí pronto.